Listo, Miguel. Iniciemos entonces la actividad, por favor. Muy buenas noches. Buenas noches. eh, bueno, un gusto haberlos saludado. Mi nombre es Miguel Obando. Soy residente de segundo año de la especialidad de medicina de urgencias. En esta ocasión, continuando con el temario de lo que hemos venido estudiando, ahora sí vamos a revisar lo que es la evaluación de respuesta a volumen con variables diferentes a lo que es a carótidas. Los objetivos principales de este tema es cómo saber si un paciente es respondedor a volumen, qué variables y ecuaciones necesito conocer y cuál es su importancia en la clínica. Eh, una de las variables o una de las arterias diferentes que ha sido muy estudiada y muy debatida a lo largo del tiempo es la arteria braquial. El uso clínico del Doppler en esta arteria pues la vamos a estudiar en este momento y vamos a ver si es una herramienta que nos puede servir o no nos puede servir para predecir ese paciente que se beneficie de volumen en un escenario crítico. Para iniciar, pues, ¿cómo se debe hacer para la adquisición de la imagen como tal? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que debemos contar con un traductor de matriz lineal que tenga aproximadamente de 4 a 10 MHz, que cuente con un equipo modo B y un modo Doppler. El paciente tiene que estar en posición supina, con una ligera abducción del brazo, con una ligera abducción del brazo. eh, y ese tiene que ser el opuesto al que tiene prácticamente a la canalización de la arteria radial. El transductor siempre debe ir por encima eh, de 5 a 10 centímetros de la fosa antecubital en un eje corto, donde nosotros vamos a visualizar como primera instancia lo que es eh, nuestra arteria braquial. Posteriormente, el traductor lo vamos a girar como mostramos aquí en la imagen, aproximadamente 90 grados para obtener así lo que es una imagen en el eje largo. Siempre tenemos que tener en cuenta que debemos ajustar lo que es el ángulo del Doppler por debajo de 60 grados, ya que eso nos va a mostrar una velocidad un poco más real de lo que es este flujo. Eh, ¿Qué debemos de observar en cuanto al Doppler? Una vez nosotros tengamos esta imagen, lo que debemos de hacer es obtener la imagen con nuestro Doppler pulsado, que sería esta imagen. Si nosotros quisiéramos medir quisiéramos medir el diámetro de este vaso, lo más recomendable es poner pues, nuestro Doppler color, ya que nos va a diferenciar entre íntima a íntima. Nuestro cajón siempre tiene que estar, o debe ser de aproximadamente 1 milímetro. Siempre tiene que estar en el centro de nuestro lumen y con nuestro ángulo, pues que tiene que estar menor a 60 grados y posteriormente lo que vamos a adquirir es este espectro del Doppler. Por lo general, para tener una medición correcta, o los estudios que muestran que cuando queremos ver las velocidades de flujo sanguíneo arterial, por lo general tenemos que medir esto durante 30 a 60 segundos para así tener variación en lo que es en lo que es el ciclo respiratorio y asimismo mantener o lograr tener una toma de tensión arterial. Mm, ¿Cuál es cuál es la ecuación que nosotros o la que más se ha utilizado en la arteria braquial? Es la variabilidad respiratoria de la velocidad máxima de esta arteria braquial. Esta fórmula creo que ya la vimos en la clase pasada, donde nosotros en nuestro espectro lo que vamos a buscar es la velocidad sistólica máxima en relación a la velocidad sistólica mínima. De estas dos, pues vamos a hacer nuestra diferencia y posteriormente la vamos a multiplicar por 100, ya que debemos dar un resultado en porcentaje. Se menciona que si hay un aumento del 15%
el paciente siempre se va a beneficiar de un aporte de líquido endovenoso. Si este es menor de ese, entonces no, en realidad no tiene relevancia que nosotros podamos tener una conducta eh, frente a esto. Eh, Esta es una imagen que les quise o que les quiero mostrar, donde miramos cómo es este paciente respondedor o cómo cambian esas velocidades máximas sistólicas frente a los pacientes que son respondedores y que aumentan ese volumen sistólico o ese volumen sistólico mayor o igual al 15% frente a los que no responden. Miren cómo las velocidades máximas de la arteria braquial en este espectro son un poco menores en relación a esta. Asimismo, vamos a ver cómo el flujo de la arteria pues va a estar mucho mejor. Pues, vamos a verla como más lleno, vamos a ver más lleno ese vaso. Eh, en cuanto a la evidencia o lo que a nuestra práctica clínica nos corresponde, he querido traer este estudio donde lo que valoran es el desempeño de la variación de la velocidad máxima de la arteria braquial tras la administración de 500 cc de coloides con un uso de monitoreo de gasto cardíaco no invasiva, que era el sistema FlowTrack, y la variación de presión de pulso como tal. Para este estudio requirieron 38 pacientes que definitivamente tenían que estar ingresados en la unidad de cuidado intensivo, que estos tuvieran una disfunción circulatoria tras el curso de algún tipo de shock, definido disfunción circulatoria como presión arterial sistólica menor a 90, necesidades de vasopresores, una diuresis o el paciente que se encuentra oligúrico con una diuresis menor de 0,5 ml kilogramo minutos durante al menos 2 horas, la presencia de taquicardia, el llenado capilar retardado y presencia de piel moteada. Esos 38 pacientes que se evaluaron, todos los 38 estaban bajo ventilación mecánica. Se excluyeron en este estudio que el paciente tenga una evidencia de sobrecarga de líquidos o edema pulmonar hidrostático y ritmos cardíacos inestables. Eh, Nuestra tabla de características, en realidad, pues sus pacientes tenían una edad aproximadamente de 54,5 años. El diagnóstico principal era una sepsis, podría ser inducida por de origen abdominal, pulmonar. Los pacientes tenían soporte vasopresor, soporte inotrópico. Durante las mediciones, pues no se realizó modificaciones, simplemente se mantuvo las dosis de los medicamentos. Asimismo, la ventilación mecánica se mantuvo con ciertos parámetros no modificables. Se evaluó entre lo que fue la variabilidad de la velocidad de la arteria braquial en pacientes respondedores y no respondedores en un pre y en un post eh, prueba de bolo de infusión de líquidos. Eh, Posteriormente lo graficamos en una curva ROC donde evidenciamos que nuestro paciente, tras haberle indicado un bolo de líquidos, pues en realidad nos mostró que este sí predecía que el paciente era un potencial respondedor de volumen. ¿Con, con qué? Con una sensibilidad del 74%, una especificidad del 95%. Y miren estos valores predictivos. El valor predictivo positivo era del 93% en relación al valor predictivo negativo, que era un 78%, y una área bajo la curva de 0,88%, siempre cuando el cambio de la variabilidad de la velocidad sistólica máxima sea mayor al 15%, posterior a un bolo de líquidos de 500 cc. Posteriormente quise traer este estudio donde valoraron el desempeño de la variación de la velocidad máxima de la arteria braquial tras la administración de líquidos venosos con monitoreo a través de variaciones de presión de pulso. Nuevamente, teníamos la población era aproximadamente 30 pacientes, o
perdón, la población fue de 30 pacientes que estaban en unidad de cuidado intensivo, 30 pacientes tenían ventilación mecánica, se excluyeron la ausencia de ritmo sinusal, la presencia de un dispositivo de asistencia ventricular y alguna contraindicación para, para modificar los parámetros ventilatorios ya preespecificados o preexistentes. Entre estos, los parámetros ventilatorios era el volumen corriente, el mayor o igual a 8 mililitros kilogramo de peso corporal previsto, la presión positiva al final de la expiración, una PIB de 5 a 10 milímetros de mercurio. Miramos cómo estos pacientes en este diagrama de dispersión, miramos lo que fue la variación de presión de pulso en relación a lo que fue la variación de velocidad sistólica máxima en la arteria braquial. Y mire que fue muy buena en realidad. También lo graficamos con una sensibilidad y una especificidad que tenía del 91 a 95%. Tenían unos valores predictivos positivos y negativos en realidad muy altos. Asimismo, el, el LR positivo y el R negativo eran adecuados para esta prueba. Cuando se realizaba o si nosotros queremos equiparar lo que es eh, la velocidad sistólica máxima de la arteria braquial en conjunto a la presión de pulso, o la variación de presión de pulso, pues en realidad tenemos unos muy buenos valores predictivos que son equiparables a esta prueba. El siguiente estudio lo que quiso fue evaluar el desempeño de la variación de velocidad máxima de la arteria braquial tras la administración. Ya no fueron de 500 cc, sino un volumen menor, de 200 ml de solución salina o de cloruro de sodio al 0,9%. Quisieron evaluar múltiples parámetros hemodinámicos para predecir la respuesta a volumen. Entre estos, midieron o quisieron compararlo con la presión venosa central, el índice de volumen sistólico intratorácico, la variación de volumen sistólico, el índice de variabilidad plestimográfica, la vena cava inferior, variación de velocidad de la arteria carótida. Para este estudio, este estudio fue un estudio observacional prospectivo que se realizó en enero del 2012 a diciembre del 2015. Obtuvieron 49 pacientes ingresados en unidad de cuidado intensivo. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años que tengan un shock séptico y que tengan ventilación mecánica. Los criterios de exclusión eran contraindicación para reanimación con líquidos, pacientes embarazadas, shock neurogénico dado por trauma craneoencefálico o ACV hemorrágico, afectaciones ecográficas del abdomen, ya sea por hipertensión abdominal o ya sea por malas ventanas o mucho aire o mucho gas intestinal, arritmias, enfermedades vasculares periféricas o estenosis. ¿Qué fue lo que nos mostró? Miren aquí que nuestra área bajo la curva para estos pacientes que se midieron la velocidad máxima, la velocidad sistólica máxima de la arteria braquial, estaba de 0,76 con una sensibilidad del 70 y una especificidad del 80%. Lo que nos quiso decir que a menor volumen teníamos una menor reactividad del vaso. ¿A qué a qué se explicó esto? Es que los vasos, entre más lisales y que sean de un calibre un poco más pequeño, la reactividad de esos va a ser mucho menor y los cambios de flujo en estos se van a ver van a mostrar mayor compromiso. Sin embargo, su área bajo la curva seguía no siendo tan mala. Sí podríamos escogiendo nuestro paciente correcto, estando a la cabecera del paciente, tomándolo varias veces, mirando en realidad la respuesta volumen, no quedándonos con una única medición,
podríamos utilizarlo. Se graficó en las curvas ROC. Encontramos que, pues, sí, el área bajo la curva estaba en 0,76, tenía pues una sensibilidad y una especificidad, no la que nosotros quisiéramos tener para manejar nuestros pacientes, pero en realidad es lo mismo que, o repito lo mismo, escogiendo nuestro paciente correcto, pues se beneficiaría de esa medición. Posteriormente, lo que quisimos fue valorar el desempeño de la variación de la velocidad máxima de la arteria braquial tras la prueba de elevación pasiva de piernas para predecir la respuesta a volumen. Este fue un estudio observacional prospectivo que se inició en junio del 2013, finalizó en diciembre del 2015. Tuvo una población de 62 pacientes ingresados en la unidad de cuidado intensivo. Eran pacientes mayores de 18 años que tenían una sepsis o cumplían con shock séptico, tenían signos de hipoperfusión tisular y todos estos pacientes estaban bajo ventilación mecánica. Nuestra exclusión: pacientes embarazadas, hipertensión endocraniana, hipertensión pulmonar, hipertensión abdominal, pacientes que tenían arritmia, uso de medias elásticas o trombosis venosa profunda, enfermedades valvulares, enfermedad aórtica y contraindicaciones a cualquier o contraindicaciones a las pruebas de fluidos. Este estudio se realizó o se realizaron tomas en diferentes momentos. Tenemos pues, recordemos nuevamente lo que es nuestra prueba de elevación pasiva de las piernas. Nuestro paciente está con su cabeza en un ángulo de 45 grados. Posteriormente vamos a hacer una modificación en la posición donde vamos a elevar sus piernas aproximadamente 45 grados, o tenemos que elevar las piernas en un ángulo de 45 grados, y vamos a esperar aproximadamente 2 minutos para que haya cambios en el volumen. En este estudio esperaron, en realidad fue 4 minutos, hicieron 4 mediciones. La primera, cuando nuestro paciente no se había realizado la prueba de elevación pasiva de las piernas. La segunda medición, cuando fue la prueba. La tercera medición, nuevamente el paciente se elevó su cabecera a 45 grados. Esperamos que descanse este paciente 5 minutos y posteriormente vamos a indicar una prueba con líquidos de 250 ml a una infusión de 15 minutos. Ante esas mediciones, lo que quisimos fue evaluar la variabilidad de velocidad sistólica máxima de la arteria braquial, pero aquí teníamos algo diferente en nuestra fórmula. Inicialmente buscábamos en nuestra primera toma buscábamos esta variabilidad, y posteriormente a esta la íbamos a combinar con la variabilidad de la prueba de elevación pasiva de las piernas, y la íbamos a multiplicar por el 100% porque teníamos que sacar un porcentaje. Un aumento del 15% en el volumen sistólico, el paciente se definía como respondedor o no respondedor a líquidos. Y si era pues menor del 15%, pues era una prueba completamente negativa. ¿Qué quisimos ver? Digamos que sí se cumplió con este 15%, la variabilidad de la velocidad histórica máxima sí aumentó con la prueba el 15% en los pacientes que eran respondedores, y los que no eran respondedores pues estaban por debajo de este. Entonces, ¿qué mostramos en este diagrama de dispersión? Que cuando hay una elevación pasiva de las piernas, nuestra velocidad, nuestra variabilidad de velocidad sistólica máxima en la arteria braquial, pues era muy buena, se correlacionaba en cuanto al a la variabilidad de volumen sistólico posterior a la, posterior a la administración de líquidos. Asimismo, lo hicimos cuando combinamos
la variabilidad de la primera toma con la tercera toma, perdón, con la segunda toma cuando ya se elevaban las piernas y posterior a la infusión de los líquidos de los 250 cc. Entonces, mire que la correlación de estas dos era demasiado buena. Lo pasamos a nuestras curvas ROC y miramos que tiene un área bajo la curva de 0,89%, únicamente cuando había una respuesta o cuando hacíamos una variabilidad de velocidad sistólica máxima, pero esta también, o los valores predictivos negativos aumentaban con la PLR. ¿Qué nos llama la atención? Que estas áreas bajo la curva se mostraron ya no con un aumento del 15%, sino con un aumento del 11%. Entonces predecía de que el paciente iba a tener o iba a ser un potencial respondedor a fluidos. Y esos valores predictivos negativos y predictivos positivos aumentaban cuando se hacía la medición, tanto sin elevación de las piernas como con elevación de las piernas, y se las combinaba. Entonces, estos valores predictivos aumentaban, haciendo así pues una prueba prácticamente casi perfecta, que es la que a mí me gustaría tener para realizar cambios o modificaciones en el manejo de mi paciente. Eh, y este último estudio que se quiso o se realizó también con el Doppler de arteria braquial, ya no se midió la velocidad, la variabilidad de velocidad máxima, sino lo que quisimos medir fue la integral de velocidad-tiempo en la arteria braquial para predecir la respuesta a volumen. Fue un estudio observacional prospectivo, se inició en junio del 2013 hasta diciembre del 2015. Obtuvimos una población de 27 pacientes sometidos a cirugías abdominales. Eh, la inclusión para este estudio fue pacientes mayores de 18 años sometidos a cirugías oncoabdominales, eran electivas, eran cirugías mayores, y la exclusión tenía que tener el paciente una enfermedad vascular periférica conocida, una enfermedad valvular, arritmia y antecedentes de falla cardíaca. Eh, se indicó o la prueba cómo le íbamos a hacer, se iba a administrar un bolo de líquidos de lactato de Ringer de 7 ml por kilogramo de peso durante 30 minutos. Escogíamos nuestro paciente si presentaba en algún momento hipotensión, necesitaba algún vasopresor, el paciente presentaba oliguria o los niveles de lactato eran mayores a 2. Entonces, ¿qué nos mostró? Miren que cuando nosotros aplicamos el BTI en una arteria braquial, pues los valores predictivos negativos y positivos van a ser muy malos. En realidad, la sensibilidad y la especificidad de igual forma, tanto para el BTI en arteria braquial como para el BTI en las arterias carótidas. Entonces, ¿qué es lo que nos sirve de este estudio o qué conclusión sacamos? Que no debemos de extrapolar de alguna otra manera otro tipo de mediciones de otro tipo de lugares o arterias, por así mencionarlo, extrapolarlo en cualquier parte de nuestro cuerpo, porque mire que vamos a tener mediciones erróneas y así vamos a tener conductas erróneas. Entonces, en realidad, si nosotros queremos medir o queremos realizar un Doppler de arteria braquial, pues no vamos a usar la medición con BTI, sino con velocidad de flujo máximo. El uso clínico del Doppler en la arteria femoral como herramienta para predecir respuesta de volumen en pacientes críticos. ¿Cómo se debe hacer la adquisición máxima? Entonces, mire que aquí ya cambiamos, ya nos vamos hacia los miembros inferiores, pero en realidad la técnica sigue siendo la misma. Tenemos que tener un transductor de matriz lineal, plano, que tenga de 4 a 10 MHz, un equipo de modo B y que tenga también Doppler. El paciente tiene que estar en una posición supina con la extremidad extendida y ligeramente rotada hacia afuera, como lo muestra hacia afuera.
traductor debe ir sobre la región inguinal, justo, medial a la vena femoral y en su eje transversal. Posteriormente vamos a modificar el traductor, le vamos a dar ese giro y vamos a mirar lo que es el eje longitudinal y posteriormente vamos a optar o vamos a dar nuestro Doppler pulsado. Siempre se debe realizar a 2 centímetros de la división femoral, tanto de la superficial como profunda, como lo vemos aquí en la imagen. Miramos nuestra división y nos alejamos de aquí, mínimo 2 centímetros. Lo que debemos tener es este espectro y asimismo la fórmula que tenemos que hacer es la variabilidad de flujo de la arteria femoral. Mire que la fórmula aquí nos cambia algo y es que vamos a tomar la velocidad o el pico máximo y posteriormente vamos a hacer lo que es bien sea la prueba de volumen y vamos ahí a tomar nuevamente nuestro Doppler, vamos a coger nuestra velocidad sistólica máxima y ahí sí ya la aplicamos de nuestra fórmula y tenemos que sacar un porcentaje. Cuando tenemos un índice de variabilidad de flujo de la arteria femoral por encima del 20%, hablamos que es probable respuesta a volumen y si es por debajo, pues el paciente en realidad no va a tener ninguna respuesta. Entonces, en nuestra práctica clínica, traigo este estudio que lo que valora es el desempeño de la velocidad del integral velocidad-tiempo y el índice de variabilidad medida en la arteria femoral para predecir la respuesta a volumen. Entonces, mira que aquí ya estamos haciendo también dos tipos de mediciones, el BTI y la velocidad máxima. Este fue un estudio observacional prospectivo, se realizó de agosto a noviembre del 2010. Tuvimos una población de 52 pacientes que estaban en unidad de cuidado intensivo. La inclusión fue pacientes con ventilación mecánica que presentaba cualquier inestabilidad hemodinámica que se sometían a una prueba de provocación con líquidos. La exclusión, mujeres embarazadas, arritmias cardíacas, falla cardíaca derecha, insuficiencia aórtica, acidosis hiperclorémica, arteriopatía periférica, amputación de miembros inferiores y que tengan alguna mala ventana la ecogenicidad transtorácica insatisfactoria, que lo que nosotros queríamos medir era el BTI y la velocidad máxima arteria femoral, pero comparándolo con el BTI de, del tracto de salida. Entonces, se definía como perfusión tisular inadecuada cuando tenía una insuficiencia circulatoria aguda, que era una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. El paciente estaba oligúrico con un gasto urinario menor de 0,5 cc kilo hora. El paciente estaba taquicárdico con una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Signos de hipoperfusión, ya sea piel moteada, llenado capilar prolongado y niveles de lactato mayores de 2. La prueba de provocación de líquidos se realizó con 500 ml de cloruro de sodio al 0,9% y esto se hizo en una infusión en 30 minutos. Eh, ¿Cómo nuestros pacientes? Yo quise traer esto, más fue porque, mire que inicialmente fueron 89 pacientes los que se habían elegido, pero de esos 89 pacientes, tenían mala ventana torácica, 19 pacientes. Entonces, partamos desde aquí, que es una alta población que puede haber que nosotros tengamos una mala ventana. Por eso nosotros tenemos que buscar, o es ahí donde nosotros tenemos que recurrir a este tipo de mediciones. Entonces, este diagrama de dispersión, evaluábamos lo que era el BTI del tracto de salida con la velocidad, con la variabilidad de velocidad máxima de la arteria femoral y el BTI femoral. Y mire que eran muy equiparables y que cuando lo trasladábamos a una curva ROC,
los valores eran muy buenos. Miren que para el BTI teníamos un valor predictivo positivo del 84% con un valor predictivo negativo del 81%, y asimismo la velocidad máxima tenía de 74 a 86. Pero, ¿qué más quiero indicar de aquí? Que ya se disminuyó ese porcentaje, que en BTI nosotros podríamos hablar o tomar una conducta si ese cambio es mayor al 10% y si la velocidad sistólica máxima de la arteria femoral es ¿Hay un micrófono prendido por ahí? Y esa velocidad máxima era de mayor al 7%. Entonces, mire que ya no fue el 15%, sino que con cambios un poco más pequeños, nosotros teníamos o podemos predecir que el paciente puede ser un potencial respondedor de volumen. Se aconseja el uso de mediciones como el BTI y también la velocidad sistólica máxima de la arteria femoral para predecir la respuesta a volumen. Este otro estudio lo que quiso fue valorar el desempeño de la integral velocidad-tiempo y el índice de variabilidad de la arteria femoral para predecir respuesta a volumen con uso de monitoreo ecocardiográfico. Entonces lo que queríamos era comparar eh, con mediciones con un ecocardiograma. Fue un estudio observacional prospectivo. Se inscribieron 50 pacientes de la unidad de cuidado intensivo, pacientes adultos que tenían un shock séptico. Se excluyeron mujeres embarazadas, pacientes, casi los mismos parámetros de todos los estudios. Se definieron aquí pacientes con shock séptico, pues la necesidad de vasopresor para mantener tensiones arteriales medias iguales o por encima de 65 milímetros de mercurio, niveles de lactato mayores de 2, en ausencia de hipovolemia. La prueba de provocación de líquidos se realizó con 500 ml de cloruro de sodio al 0,9% infundidos en 30 minutos. Entonces, mire nuevamente que el BTI y la velocidad sistólica máxima de la arteria femoral pudieran muy buenos. Las áreas bajo la curva pudieran relación 0,95, 0,81 con unos valores predictivos tanto positivos como negativos que realmente pues sí podría tomar una conducta con esto. Nuevamente se aconseja nuevamente realizar ese tipo de mediciones en la arteria femoral para predecir una respuesta a volumen. Y finalmente, ese estudio lo que quiso fue valorar el desempeño del BTI en arteria femoral para predecir respuesta a volumen tras la prueba de elevación pasiva de las piernas. Fue un estudio observacional prospectivo realizado de junio a noviembre del 2016 en una población de 33 pacientes de unidad de cuidado intensivo, inclusión pacientes adultos que tuvieron un catéter pico y pues que se decidía en realidad realizar la prueba de elevación pasiva de las piernas. Para la exclusión, sí, pacientes que estaban contraindicado esta prueba, pacientes que tienen pues hipertensión intracraneal, pacientes que era imposible realizar una medición Doppler vascular y que en realidad la prueba pues no era muy confiable. Mire que para la medición del BTI pues fueron unos malos, el área bajo la curva pues nos indicó que fue una mala respuesta o nos da unos valores muy limitados, por lo cual podríamos mencionar que el BTI de la arteria femoral o la velocidad máxima de la arteria femoral en relación a la prueba de elevación pasiva de las piernas, pues en realidad no es una muy buena medición y no es algo que yo debería adquirir o tener en mi día a día como médico para tomar estas conductas. Algunos mensajes para llevar a casa: la valoración del Doppler de la arteria braquial y femoral son de fácil técnica cuando estamos limitados en las ventanas ecográficas. La respuesta a volumen únicamente con elevación pasiva de las piernas aún se encuentra con evidencia limitada. Para obtener una adecuada
abajo la curva con las variables arteriales, aún se debe realizar pruebas con bolos de fluidos, por lo que se debe realizar de forma cautelosa y en el paciente correcto. Se debe realizar una interpretación en diferentes momentos. Asimismo, realizar la medición de forma repetitiva. No se debe quedar con una sola medición. Y eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Entonces, te iba a hacer como una pregunta allí al respecto sobre las técnicas de braquial como para a modo de resumen, porque queda el mensaje como que puede ser una prueba de gran utilidad la braquial, pero la femoral entonces, ¿cuál fue el mensaje? Porque mostraste dos artículos que hablaste muy bien de ellos, pero el último que lo pasaste más rápido como que desbarata los dos anteriores. Entonces, ¿cómo queda el escenario? ¿Cuál es la recomendación entonces? La recomendación entonces es que cuando nosotros queremos predecir un paciente potencial respondedor de volumen y queremos medir o hacer mediciones tanto arteriales, una medición arterial en la femoral, si nosotros medimos el BTI únicamente cuando hacemos la prueba de elevación eh, pasiva de las piernas, en realidad tenemos unos, pues no es muy bueno, por así mencionarlo. Sin embargo, si nosotros lo realizamos tras la administración de volumen, entonces estos indicadores van a cambiar y van a ser, sí, de gran ayuda. Entonces, el mensaje para llevar a casa es que en la arteria femoral, si nosotros queremos medir el BTI, pues no tenemos que correlacionarlo o no tenemos que realizar la prueba de elevación pasiva de las piernas, sino que nosotros tenemos es que administrar bolos de líquidos. Por eso entre los mensajes para llevar a casa había colocado que aún se requiere de estos bolos, por eso tenemos que elegir nuestros pacientes correctos para no ir a hacerle un daño más al paciente en vez de buscar un beneficio frente a esto. ¿Carlos Castro está por acá ya o no? Sí, profe, acá estoy. ¿Cuál es la conclusión entonces de lo que revisaron? Bueno, pues definitivamente con todos los estudios hay mucha variabilidad tanto en la aplicación. Algunos miden los bolos a 30 minutos, a 10 minutos, después de 5 minutos. A nivel femoral, pues definitivamente todavía falta bastante por explorar. No lo tomaría como un referente de respuesta a volumen. El braquial se ve muy prometedor en el momento. Habría que de pronto sí estadificar, estructurar un poco mejor los estudios, porque incluso en las imágenes que mostramos de esos estudios que pusimos ahí con Miguel, las mediciones incluso están mal hechas, no están hechas, incluso no se ve bien hecho en el eje longitudinal algunos vasos, no se ve bien angulado, no está como en el centro del vaso. Entonces, definitivamente eso va a presentar mucha variabilidad como lo hemos visto, pues lo hemos venido estudiando durante estos 3 meses, que el ángulo, el volumen de la muestra y todo eso tiene que ser muy, muy preciso para hacer pues esta toma de decisiones. El brachial podría tener alguna funcionalidad y tiene sentido que bajemos los porcentajes de variabilidad, ¿sí? Porque teniendo en cuenta que las arterias son unos vasos más rígidos a comparado a las venas que son más distensibles o tienen mejor distensibilidad, pues obviamente los cambios se van a ver mucho más representados en una vena que en una arteria. Entonces tendría sentido que si esto sigue evolucionando, a ver que esos porcentajes de variabilidad sean un poco más bajos, por ejemplo el 10 o como mostramos ahí del 10, del 12%, que se mida el cambio como respuesta a volumen, porque pues lo estamos midiendo en una arteria. Como lo dije previamente, la fisiología de la arteria y de la vena son totalmente diferentes.
Y definitivamente pues femoral todavía se queda muy corto, en elevación pasiva de piernas pues también quedaría corto porque pues obviamente hay que mover pues las piernas o en algunos escenarios pues a veces hacen como un tren del embur invertido en algunos estudios que pues no es como se ha venido estudiando. Y, eh, y ya, pues yo pienso que ahí por ese lado de la femoral nos vamos a quedar todavía muy cortos, ya sea con bolos de líquidos o con elevación pasiva de las piernas. De pronto el braquial a la altura del corazón, bien ubicado y haciéndole una correcta medición podría tener una, una perspectiva futura para poderlo usar. ¿Alguna pregunta o comentario o aporte de los demás compañeros que están conectados? Puedes ir proyectando nuevamente la presentación. Les hago unos comentarios ahí en estos 5 minuticos, por si alguien mientras tiene, para que levante la mano para algún comentario. Sube, porfa. Vamos a lo de braquial primero. El primer estudio que hubo de braquial, que es del doctor Monge García, creo, ese es. De hecho, ese es como el del 2011, creo, 2010, 2009. 2009. Ujú. Antes de ese, o no me acuerdo si fue antesito o despuesito de ese, no, fue Este, después de ese fue el este primero. fue antes, este fue el primero, ajá. Este que es de residentes, me acuerdo mucho de eso porque son residentes de medicina interna, los que hicieron ese estudio. Lo hicieron y fue llamativo por eso, porque era uno de los objetivos de ese estudio, era mostrar cómo una medición la podían hacer personas con un bajo nivel de entrenamiento. Y no lo digo por mal, sino porque una de las cosas, uno de los principios de estas técnicas no invasivas o mínimamente invasivas en unos escenarios donde uno necesita cosas que no sean de alto nivel de sofisticación, se puede decir así, o de alto nivel de, de cosas que sean muy sofisticadas, te vuelven una herramienta mucho más de mayor aplicación o aplicabilidad. Entonces, por eso fue interesante y sonó bastante al principio. Entonces, eso fue interesante porque lo hicieron en unas salas de hospitalización general, de salas de medicina interna, unos residentes de medicina interna, validando un entrenamiento básico previo. De hecho, describen ahí en el estudio cómo lo hicieron y no fue complejo. Y funcionó. ¿Cuál es el problema? Lo que suele pasar en la mayoría de estudios de no invasivo, y es que se comparó, cuando uno mira el gol estándar contra el que se compara, es la respuesta a volumen definida como el delta PP. ¿Sí? Entonces ya de entrada uno queda como que, venga, usted me está diciendo que me vas a definir respuesta a volumen, no como cambio del gasto cardíaco, que es la definición de respuesta a volumen, sino como que cambie el color de los ojos, y eso es de respuesta a volumen, o como que cambie la presión arterial, o como que baje la frecuencia cardíaca, o como que el paciente se despierte. Eso tiene todos los problemas del mundo desde el punto de vista metodológico. Entonces, ahí fue el único gran problema. Digo único porque fue un problema, entre comillas, menor, pero gran porque es gigante ese problema. Pero fue interesante por lo otro que acabo de mencionar. Y muestran cómo funciona en teoría. Después Monge hace el estudio con un mejor diseño metodológico y ya le mete el FlowTrack. En su momento, que cuando existía el FlowTrack,
Más fácil, bueno, todavía existe, pero se usaba más el FlowTrack como método o mínimamente invasivo de monitorizar el gasto cardíaco. Entonces ya lo hace contra gasto cardíaco medido por una línea arterial periférica y también compara contra delta PP, que ya estaba muy bien validado en ese momento, ¿sí? Hace la comparación del flujo, de la velocidad del flujo de la arteria contra el delta PP, pero el gol estándar ya se volvía el gasto cardíaco por flow track, entonces le da un nivel mayor de validez al estudio. Entonces, ahí ya le subió el nivel de, de exactitud a los resultados, de confianza a los resultados, de precisión al dato. Entonces, desde ese momento se volvió una herramienta útil, no la usábamos mucho, estaba bien validada allí, y en ese momento empezamos a utilizar más estas herramientas mínimamente invasivas o no invasivas. Problema, la estandarización, como mencionaron ahorita los compañeros, que se vuelve un poquito difícil. Ese es el único punto. Con todo lo que ya hemos discutido y no lo vamos a volver a discutir, del tema de que póngalo bien, ajustelo bien, angúlelo bien, o sea, eso es muy importante, porque estamos viendo cambios mínimos del 10% de cambio. Y cuando uno ve el estudio, es bien bonita la grafiquita donde comparan, o sea, cómo llegaron a ese 10%, es bien bonito, porque hay pacientes con menos del 10% que fueron respondedores a volumen. O sea, esos son los falsos negativos que uno queda, o perdón, los falsos positivos, que se quedan ahí y uno dice, bueno, se te van a pasar algunos. Pues no importa, no son muchos, pero pues, se van a quedar ahí. Pero que esos que se te van a quedar ahí, que usted diga que no fueron respondedores, cuando sí eran respondedores, uno espera que sea lo normal de la prueba o lo esperado de la prueba, pero que no sean culpa suya. Y cuando digo culpa suya es porque lo hiciste mal. Eso es lo que tenemos que evitar. Haciéndolo como bien, el estudio bien. De hecho, no bien, sino perfecto. Y tenemos ya las indicaciones de cómo hacer un Doppler bien hecho. Ese es el problema que hay con esta técnica y de hecho es con todas las técnicas de ecografía, ¿sí? Entonces, ese es el problema. Ecografía no es coger el ecógrafo y ponerlo, es más que eso. Hay que saber hacerla, hay que tener detalle y finura para hacerla. Bueno, entonces fue evolucionando hasta los datos que ya vieron el día de hoy y ya estamos es como en el refinamiento de los puntos de corte, con una técnica muy bien hecha. De hecho, si usted muestra ahí una foto muy bonita que mostraste donde tienen un Doppler muy bien adquirido, antes de ese, esa, la 5. Esa, por ejemplo, es una medición perfectamente adquirida, bien angulada, se ve el vaso perfecto, tiene el Doppler color muy bien adquirido, no está por fuera de los límites del vaso, tiene filtros puestos, tiene angulación corregida, está a menos de 60 grados. Es una medición, así les debería quedar todas. Si todas les están quedando así, perfecto, prueba superada. Confíe en lo que estás haciendo. Ya. Si no le están quedando así, mejoren la técnica y ya. Porque es una prueba bastante buena. No es perfecta, pero es bastante buena. ¿Listo? Entonces, ese es el mensaje con la braquial. Funciona bastante bien. Las condiciones del paciente tienen que ser las mismas para los que ya me entienden. De pronto los recientes más chiquiticos pueden que no, que es las mismas condiciones del paciente que necesita una condición de realización de una variabilidad de presión de pulso, ¿sí? Paciente entregado al ventilador, sin esfuerzo respiratorio, etcétera, para controlar yo todo su sistema cardiorrespiratorio y ver solo el efecto del sistema respiratorio en el sistema cardiovascular. Punto. Hasta ahí queda ese de la braquial. Entonces, funciona así con esas premisas. Ahora, ¿qué pasa con la femoral? Váyase a la fórmula. Ah, no, venga, ahí como metico la 20, la diapositiva 20. En la 20 hay 19, perdón. En la diapositiva 19, estás en la 20.
la de antes. Ahí esa grafiquita es muy bonita en la 19. Estás en la 20. Esa. En esa, miren tan chévere esa gráfica donde les muestra cómo ustedes puedan hacer y van a obtener el mismo efecto de cambio en el volumen sistólico si hacen la prueba de la braquial poniéndole líquido al paciente versus elevándole las piernas al paciente. Eso es lo que significan esas dos gráficas. ¿Listo? Es una correlación donde en la Y está elevación de piernas y cambio de volumen sistólico y en la X está cambio de volumen sistólico, infusión de líquidos. Entonces, la correlación les da 0,8. Es una correlación muy buena, así se clasificaría, muy buena, está por encima de 0,8. Entonces, por cada unidad de cambio que se da, el 1 cambia la unidad del otro, o sea, el porcentaje, tienen la misma unidad de cambio. Entonces, ¿eso qué significa? No necesitas poner volumen para hacer la prueba de la braquial. Y eso me da la introducción para la siguiente prueba. El principio de las pruebas de evaluación de potencial de respuesta a volumen es que usted haga una prueba sin tener que ponerle volumen al paciente. Porque cuando usted ya le puso volumen al paciente, pues ya le puso el volumen al paciente. ¿Ya para qué? Entonces, ¿ya para qué le hago una prueba? Pues ya le puso el volumen al paciente. Ya el volumen está adentro. La gracia de esto es saber si el paciente realmente se va a beneficiar o tiene un potencial de respuesta al líquido, pero sin ponerle el líquido. Porque si ya le pusiste el líquido, pues ya para qué. Ya lo puso. La idea es cómo predecirlo sin ponérselo. ¿Sí? Es como yo trato de saber si me voy a ganar el baloto antes de comprar el tiquete del baloto. Porque si yo tengo que comprarme todos los tiquetes del baloto para saber si me lo va a ganar, pues ya para qué, ya los compré. No, la idea es saber antes. Sí, ese es ese es el concepto de la predicción. ¿Sí? Saber antes de. Y eso es lo que pasa con la siguiente prueba. Ahora sí, vayamos a la femoral. ¿Qué pasó con la femoral? Cuando ustedes miran la fórmula y el estudio, más que la fórmula, el estudio de la femoral, fue construida a partir, y de hecho por eso ahí dice velocidad previo o baseline previo o de base, y en la otra dice after. After era después de haberle puesto los líquidos al paciente. Entonces miraban cómo se comportaba la velocidad en la femoral antes y después de ponerle líquidos al paciente. Entonces realmente era una prueba que nació muerta, un óbito de entrada, ¿sí? Entonces, por eso ahorita le preguntaba a Miguel, bueno, y entonces, ¿por qué el último estudio desbarató los dos anteriores? No, es que el siguiente estudio mostró el problema que tiene la femoral, y es que había nacido muerta. ¿Por qué nació muerta? Porque fue una prueba que se hizo tratando de predecir ya habiéndole puesto los líquidos al paciente. ¿Ya para qué? ¿Sí? Entonces, ese es el problema. No es que uno a veces diga una cosa y después diga otra. No. Lo que pasa es cómo usted analizó los datos una vez y después cómo los analiza. Y ese fue el problema de la femoral. Vuelvo a insistir, nació muerta, porque es una fórmula que se construyó para tratar de explicar, ¿sí? O sea, eso que acabo de decir es como para ponerlo en la práctica clínica. Para la práctica clínica no me sirve para nada. Para explicar un mecanismo, un proceso, una descripción del fenómeno, qué sucedía, claro que funcionaba, porque era ABA, si cambia la femoral después de ponerle líquidos al paciente. Pero que eso yo lo pueda utilizar en la práctica para predecir si me va a cambiar o no, no me sirve, ya los líquidos están adentro. Ya no puedo hacer nada, ya están adentro. Pase lo que haya pasado, ya están adentro, ¿ya para qué? ¿Sí? ¿Ya para qué? Entonces,
Por eso cuando ya Monet y el resto del grupo de estos franceses hacen el nuevo estudio, dicen, no, esa vaina no sirve para predecir. Claro, es que no estaba hecha para eso. Entonces, eso fue lo que pasó con el último estudio que mostró Miguel. Entonces, por eso tienen que entender ustedes muy bien cuando lean un estudio, no es leer simplemente números y resultados, sino que deben tener un antecedente. Por eso todos los estudios arrancan con un background. Esa es la explicación de por qué llegaron a hacer ese estudio. Y ahí está la fundamentación de lo que van a seguir viendo ustedes en el resto del estudio. Y ahí es donde ustedes tienen que entender. Si ustedes no están entendiendo qué se está haciendo, la conclusión a la que van a llegar probablemente no sea la más acertada. O sea, tienen que tener claro que están revisando. ¿Listo? Y eso es para con todo. Eso fue lo que pasó con la femoral. Seguramente más adelante, visto desde una perspectiva diferente, de pronto no sea la velocidad, sino que sea la aceleración, de pronto sea el tiempo de proyección, de pronto sea otra variable en la femoral, puede que nos sirva, ¿sí? O sea, esta puntualmente está coja, ¿sí? Porque está construida para explicar un fenómeno distinto al que nosotros necesitamos en la clínica. Pero otra puede que funcione. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ha sucedido con la femoral. Entonces, conclusión grande, la braquial funciona bastante bien en un escenario clínico específico, en unas condiciones clínicas puntuales, bien definidas, como el del delta PP, con una técnica ecográfica muy bien hecha, ¿sí? Con unos puntos de corte ya establecidos. Con elevación de piernas funciona, como lo acabamos de mencionar. Y es una prueba que es menos difícil que muchas otras, ¿ok? Y en la femoral, pues ya vieron que desde su construcción no fue hecha para el escenario clínico que nosotros necesitamos, sino para describir un fenómeno que estaba sucediendo de qué ocurre cuando yo le pongo líquidos al paciente con la velocidad de la femoral. Punto. No me sirve para lo que yo necesito en un proceso de reanimación. ¿Listo? Esa es la gran conclusión que queda con estas dos variables de reanimación. ¿Alguna pregunta o comentario final? Bueno, veo que no hay ninguna pregunta o comentario adicional, entonces muchísimas gracias, Miguel, muy bien, muchísimas gracias. Que tenga muy buena noche. Nos vemos dentro de 8 días si todo anda bien.